¿Qué ole? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy hablamos de poesía, el día de hoy hablamos de métrica. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, por allá de cuando tenía unos 14, 15 años, mi maestra de español me hacía contarle las sílabas a los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, a sus sonetos. Yo no entendía en lo más mínimo por qué rayos teníamos que hacer eso, así que voy a tratar de explicar un poco por qué se cuentan las sílabas de un poema. Y es que cuando nosotros recitamos un poema o cuando cantamos una canción, la idea es que cada uno de los versos debe de medir siempre lo mismo que todos los demás. Recordemos que los versos son los rengloncitos de un poema. Pensemos o recordemos que los poemas como las canciones no son un acto escrito propiamente, sino un acto oral que se puede pasar por escrito. Entonces la métrica se sujeta a cómo pronunciamos nosotros las palabras, las frases y los versos. Y es por eso que a veces sí, cuando contemos las sílabas de cada uno de los versos siempre nos va a dar el mismo número, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones algún verso estará más largo que el resto o más corto que el resto, y por lo tanto tenemos que tomarnos las licencias poéticas, que ese es el nombre oficial. Las licencias poéticas son permisos que se da el autor o el poeta para estirar o comprimir los versos de forma que le quede alineado con el resto del poema. Para aquellos que tengan la fortuna de ser músicos y compositores y que alguna vez hayan escrito una canción, recordarán que hay veces que uno se puede tomar la libertad, ¿verdad?, de estirar una palabra o pronunciarla más lento o cambiar un poco el acento de lugar en alguna palabra para que nos quede en el ritmo de la canción. Es lo mismo que hace un poeta cuando se toma estas licencias poéticas. Primero vamos a comenzar ahora sí mencionando qué es el conteo silábico, cómo contamos las sílabas de un poema, y después nos vamos a ir a cada una de estas licencias poéticas. En primer lugar, el conteo silábico en sí es vil y llanamente lo que suena. Contar las sílabas de un verso. Para contar las sílabas o dividir un verso en sílabas, puedes hacerlo ya sea aplaudiendo o dando golpecitos en el piso, como tú quieras. Ya anteriormente, si te interesa o tienes dificultad con el tema de dividir en sílabas, ya anteriormente en el video de acentuación y en los diptongos y los hiatos, habíamos mencionado este asunto de cómo dividir en sílabas. Entonces te recomiendo que te eches un paseo por esos dos videos antes de continuar con este, en caso de que no sepas dividir en sílabas. Pero dividir en sílabas, dividir en sílabas, es un acto que nos enseñaron desde niños. Como dije, la idea es que todos los versos del poema tengan el mismo número de sílabas, y los versos se clasifican dependiendo de este. Es decir, si tienen 10 sílabas son decasílabos, si tienen 8 sílabas son octasílabos, si tienen 11 sílabas son endecasílabos. Entonces llevan sus nombrecitos. Te voy a dejar en la parte de abajo, para ya no perder más tiempo ahorita aquí, pero te voy a dejar en la parte de abajo en la descripción los nombres de cada uno de los versos dependiendo del número de sílabas que tengan. Nada más vale mencionar una cosa, que si tiene 8 sílabas o menos se considera que es un verso de arte menor. Si tiene 9 sílabas o más se considera que es un verso de arte mayor. Y ahora sí vamos a mencionar la primera de las licencias poéticas, que se llama sinalefa. Esta sinalefa sirve para cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra comienza en vocal, ambas sílabas se toman en cuenta como una sola. ¿Ok? Esto también aplica si estamos hablando de la letra Y cuando su sonido es de I, o sea, un sonido vocálico de I latina. ¿Ok? Cuando es de doble L, no. Vamos a poner un ejemplo de cómo utilizar la sinalefa analizando el poema de Lope de Vega llamado Un soneto me manda a ser Violante. En este primer ejemplo vamos a comenzar contando las sílabas, tal cual. Entonces comenzamos con un, so, ne, to, me, man, da, a, ser, violante. En este caso contamos las sílabas y nos da un total de 12. Sin embargo, la sinalefa indica que cuando una palabra termina en sonido vocálico y la siguiente comienza con sonido vocálico, vamos a tomarlas en cuenta como una sola sílaba. De esta forma, el da
y el a de manda a hacer van a contar como una sola, de forma que nos quedaría como man, da, ser. Teniendo una sílaba menos que contar, ahora nuestro total no es de 12, sino de 11. Si dividimos los otros 3 versos, tomando en cuenta las sinalefas que te estoy marcando en este momento, podrás notar que en todas siempre nos va a dar 11 sílabas. Y ahora sí, una vez que ubicamos la sinalefa, es importante que tomemos en cuenta también el acento final. Con esto nos referimos a que si un verso, si la última palabra del verso es una palabra aguda, entonces le vamos a contar una sílaba más al verso. No importa que en tu conteo te haya dado 10, tú vas a decir que son 11. No importa que en realidad sean 10, ¿ok? Si la última palabra es aguda, entonces tú vas a decir que son 11. Si la última palabra del verso es grave, lo vas a dejar como está, no le vas a agregar nada. Pero si la última palabra es esdrújula, entonces le vas a quitar una sílaba. Si te dieron 12 o si te dieron 13, ahora vas a decir que son 11 o que son 12. Le vas a restar una sílaba, ¿ok? No importa cuántas eran en realidad. El acento final no nos afectaba para nada en el poema anterior que mencionamos de Lope de Vega, porque todas las palabras con las que terminaban los versos eran palabras graves, por lo tanto siempre quedaba igual. Sin embargo, ahora vamos a ejemplificar el acento final con un poema de Miguel de Unamuno llamado Agranda la puerta. En el primer verso, si contamos las sílabas, dice agranda la puerta padre. Nos da 8 sílabas y tomando en cuenta en que no hay ninguna sinalefa, vamos a dejarlo en 8. Ahora, tomando en cuenta que la palabra padre es grave, va a seguir contando como 8 sílabas. Sin embargo, en el siguiente verso, contamos las sílabas y dice por que no puedo pasar. Nos da 7 sílabas. Sin embargo, ya que la palabra pasar es una palabra aguda, le vamos a agregar una y entonces quedan 8. De forma que ahora los dos versos tienen el mismo número de sílabas. Si ya ubicamos bien cómo se utiliza la sinalefa y el acento final, entonces ya vas de gane, porque básicamente estas son las dos licencias poéticas que siempre se utilizan. Sin embargo, vale mencionar que hay veces que al autor no le funciona el hecho de estar utilizando la sinalefa, o la sinalefa le está arruinando el conteo silábico y entonces desea romper esa sinalefa. Para esto utiliza otra licencia poética que se llama hiato. En este caso el hiato lo que hace es precisamente romper la sinalefa y en lugar de que contemos a ambas sílabas como una sola, las vamos a contar por separado, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo con un poema de Miguel Ángel Asturias que se llama Invierno. En este caso específico, la estrofa que tenemos enfrente en estos momentos es la segunda estrofa del poema. Por lo tanto, gracias a la primera, ya sabemos que todos los versos deben de llevar 11 sílabas. Sin embargo, en el último verso dice en min, so, lu, ble, so, le, dad, de, lo. Nos quedan 10. En este caso tenemos 2 sinalefas, sin embargo lo ideal es romper la segunda, puesto que si la mantenemos tendríamos una especie de triptongo que puede ser difícil a la hora de pronunciar y sería lo ideal romper esta sinalefa y mantener la primera. De forma que al dividir una sinalefa en 2 sílabas tenemos una extra y por lo tanto nos quedan en 11 otra vez. Finalmente vamos a terminar este video mencionando la sinéresis, que es una licencia poética que se utiliza para unir en una sola sílaba 2 vocales fuertes. Vale mencionar que, como lo vimos en el tema de los diptongos y los hiatos, por regla general 2 vocales fuertes no pueden estar juntas en una sola sílaba y se deben de contar como 2 sílabas por separado. Sin embargo, en este caso, el autor puede optar por unir ambas sílabas en una sola para ajustar su verso y que le quede y no le salgan sobrando sílabas. Veamos el siguiente ejemplo con un poema de una fábula infantil. En este poema todos los versos dan 10 sílabas. De hecho, el segundo y el cuarto verso dan 9, pero como terminan en palabra aguda, se les aumenta una sílaba y por lo tanto son de 10.
Sin embargo, el primer verso, si contamos las sílabas, dice mu, si, ca, cro, a, va, des, de, su, la, go. Nos da 11 sílabas. Y como la palabra con la que termina el verso es grave, no vamos a poderle quitar ni aumentar. Tendríamos que recurrir a otra licencia poética, que en este caso, siendo la sinéresis, lo que vamos a hacer es unir la O y la A, que por regla general deberían de mantenerse separadas porque ambas son vocales fuertes. Sin embargo, aquí vamos a aplicar la sinéresis, las vamos a unir como si fueran una sola y nos va a quedar como una sílaba que diga croa. De forma que ahora tenemos 10 sílabas. Y eso es todo por mi parte el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si tenías dudas, si querías estudiar o lo que sea, espero que te sirva. Exprésamelo con un like o un dislike, con un comentario, con lo que tú quieras. Te invito a que te sigas paseando por más videos en mi canal si te sirven o si te llaman la atención. Espero estarnos viendo próximamente. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho, que te estés cuidando todavía. Y nos vemos próximamente con más videos.